te cuento que hasta pasadas las 14:30 horas, el Senado estuvo discutiendo el pedido de pase a retiro obligatorio de 4 generales del Ejército, que son Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaverry y Gustavo Fajardo, encargados de tomar declaraciones a los militares retirados José Nino Gavazo y Jorge Pajarito Silveira. Perfecto, 31 eran los presentes, 16 votaron afirmativamente, por eso no se aprobó la venia. En tanto, el Frente Amplio también, por otro lado, la Comisión de Defensa de Diputados del Frente Amplio votó armar una modificación a la ley orgánica militar y intentar sacar los tribunales de honor, estos tribunales de honor que están en cuestionamiento y que han hecho este intento de la venia para bajar a estos generales que habían participado en ellos, en los que tienen que ver con Gavazo y con Pajarito Silveira, ¿no? Pero es un tema como candente. Entonces, en la modificación que están planteando desde la bancada oficialista está el sacar los tribunales de honor. Y para actualizar todo lo que sucedió hoy en el Parlamento, es que está Daro en el móvil en vivo con la senadora Constanza Moreira. Daro, buenas tardes para ti. Buenas tardes, Sofi, buenas tardes, chiquinas. Exactamente, estamos en el Palacio con la senadora Constanza Moreira, estamos en la puerta de su despacho. Muchas gracias por esperarnos estos minutitos acá, tranqui. No, al contrario, gracias a ustedes por entrevistarme. Fue un día complicado, capaz, fue algo que vos ya sabías, básicamente, o como fuerza política también se tenía claro de que no se iba a llegar a los votos, pero igual me imagino que lo debes haber recibido con, no sé si con bronca o con qué sensación. Bueno, sí, en realidad el Partido Nacional y el Partido Colorado estuvieron tratando de dilatar este momento usando varios argumentos, que no querían votar las venias hasta que no se liberaran las actas de los tribunales de honor, después que no querían votar las venias porque en realidad no había que votarlas porque la Constitución decía que esto, que lo otro. Bueno, hay una ley del año 2014 que dice que la venia de destitución de los generales se tiene que votar por 3/5 del Senado. Imagínense que si no, nosotros muy felices, ¿no? Este no voto, no alcanzar los 3/5, nos dejó en una mala posición, o sea, no fue un trago dulce precisamente. Y después usaron como argumento que querían recibir a los generales, imagínense recibir a los generales acá, o a toma, y la última es que querían recibir a las cátedras de Derecho Constitucional. Hicieron todo lo posible por postergar esta votación. Para nosotros fue una votación muy dura porque no se llegaba a los 3/5 para destituir a estos generales, que recordémoslo una vez más, se destituyen 4 generales que integraron tribunales de honor. Y esos tribunales de honor, a pesar de que la justicia había constatado que en el caso de Gavazo, de Silveira, de Maurente, habían 28 homicidios, 28 asociados a ellos, en los que ellos habían participado, la justicia lo sentenció. El Tribunal de Apelaciones dijo que lo que la justicia había hecho estaba bien. Estamos hablando de que no ha sido tampoco una superjusticia muy amable con los derechos humanos en este tiempo. Quiere decir que lo juzgó con todo. A pesar de eso, los tribunales de honor dijeron que los fallos de la justicia estaban mal hechos, que en realidad no habían pruebas suficientes, que las pruebas eran fraguadas y que el único crimen que había cometido uno de ellos había sido por no amparar a su colega de armas. Entonces, el Poder Ejecutivo dice, esto no puede ser. Los tribunales de honor no pueden declarar que son honorables personas que cometieron tamañas aberraciones, porque eso es sostener la doctrina de la obediencia debida. Eso es que el deshonor es ir en contra de un... Y que el deshonor es simplemente ir en contra de su colega de armas. Entonces, esto para la oposición era muy duro. Yo creo que para ellos fue muy duro. Yo misma pedí la votación nominal, habíamos acordado esto con el Frente, para que se supiera qué votaba cada uno. Eso te iba a preguntar, la intención es que también se identifique personalmente a los legisladores que van en contra. Es una responsabilidad individual, es una responsabilidad individual, es una responsabilidad política, es una responsabilidad enorme y deja muy mal parada a la oposición en relación al tema de los derechos humanos, ni que hablar de la próxima marcha del 20 de mayo. Entonces, la idea era dejarlos confrontados con sus propias contradicciones, porque ¿qué fue lo duro que vos me preguntabas de la discusión? Lo duro fue que como no podían hacerse cargo de que no iban a votar las venias de destitución de generales que se habían declarado en connivencia con los crímenes de lesa humanidad porque habían sido renuentes a juzgar el honor
de Gabazo en función de eso, la idea era, ¿cómo te puedo decir?, confrontarlos con sus propias posiciones para que no queden dudas sobre que el problema de la impunidad en el Uruguay lo tiene el Frente Amplio. Eso me dio una rabia espantosa y lo tuve que escuchar durante toda la sesión. El Frente Amplio cometió grandes errores. No todos los Frente Amplistas fuimos tan luchadores por el tema de los derechos humanos. Se avanzó menos de lo que se tendría que haber avanzado, pero lo único que se hizo en este país por los derechos humanos lo hizo el Frente Amplio. Entonces, que ellos asuman que son parte de la construcción de la impunidad en el Uruguay. Eso es lo que quedó en claro hoy, que son parte de la construcción de la impunidad en el Uruguay. A partir de lo que decís, quiero preguntarte también para entender, ¿cuál puede ser la motivación de la oposición, como vos decís, para hacer eso? Ay, ¿Por qué? La defensa de la corporación militar hasta lo último, porque así como no te votan esto, tampoco te votan la reducción de las Fuerzas Armadas, siempre están protestando porque las Fuerzas Armadas tienen que tener más y más presupuesto, no te votan la reforma de la caja militar, no votan los impuestos a las jubilaciones militares, no votan nada que implique moverle un pelo a la corporación militar. Tiene bastante enojada el tema. Horrible, cuando vos ves lo que es el déficit de la caja militar y lo que son los privilegios de las jubilaciones militares, decís, ¿por qué tienen este privilegio? ¿Por qué tienen este privilegio? Porque esto se arrastra del pasado. ¿Sabes lo que me duele más? Pensar que yo, que tengo 59 años, que soy testigo de todo eso, porque cuando empezó la dictadura tenía 13 años y cuando terminó ya había terminado la facultad, o sea, me llevó buena parte de mi vida. Pensar que voy a cumplir 60 años y que sigue sin encontrarse el destino de los desaparecidos, que la corporación militar sigue con esas ideas de la obediencia de vida. Hay que ver lo que son los tribunales de honor, hay que ver las cosas que dicen los tribunales de honor para darse cuenta de lo mucho que hay que cambiar y que seamos solo el Frente Amplio, porque ahí no estaba el Partido Colorado, estaba el Partido Colorado, estaba el Partido Nacional, estaba el Partido Independiente, que tampoco votó la venia de la destitución usando un argumento legal, pero pensar que el Frente Amplio está solo, que las organizaciones familiares están solas y que enfrente tenemos todo esto que se nos opone. Ahora, porque Mieres no solo dijo eso, dijo que el presidente eludía su responsabilidad. Eso no es cierto, nunca ningún presidente llevó expedientes como estos a la justicia. Esas son cosas que hizo Tabaré Vázquez. Nunca nadie había destituido a 7 militares por cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Esto no había pasado nunca. Esto pasó ahora. Yo incluso cité en mi intervención a Carlos de Masi, que es un historiador uruguayo, que dice los gestos de Tabaré Vázquez, bueno, tanto la destitución de Manini Ríos, que llevó un poquito más de tiempo del que tendría que haber llevado, ahora está convertido en lo que es un dirigente político que representa a la corporación militar y que defiende una teoría del Uruguay en la cual no existieron violaciones a los derechos humanos. ¿Qué pensás de su postulación? Bueno, a mí me parece que los militares deberían estar, los altos mandos militares deberían estar sometidos a las restricciones que nosotros le imponemos a los directores de los entes autónomos. Es decir, hasta tanto tiempo después no deberías poder ejercer una función política, pero eso no lo tenemos incorporado a la ley y habría que incorporarlo. Luego, claro, también pone cosas que le complican la vida a la oposición porque no está a favor de la reforma de Larrañaga, porque los militares no están a favor de la reforma de Larrañaga. Entonces ahí la oposición tiene un campo complicado para terminar de construir su discurso de derecha, digamos, porque es un poco eso. Entonces, no, yo me duelen estas discusiones porque digo, por defender a los militares, porque estamos en campaña electoral, porque es una cuestión de búsqueda de votos y búsqueda de apoyos políticos, no se compadecen con la triste historia reciente de este país y no entienden, y no van a entender nunca, por qué las marchas del 20 de mayo están llenas de jóvenes y no lo entienden porque la causa de los derechos humanos se ha transformado en una causa ética, ni siquiera es una causa política, es una causa ética. Entonces que la mitad del sistema político uruguayo no entienda lo que son los derechos humanos, a mí me pone triste. Te lo voy a preguntar como repregunta a partir de lo que decís, porque también dispara eso. Justamente en el año de elecciones, ¿no sería una buena oportunidad o no sería aprovechar
a aumentar y consustanciarse con esas causas de derechos humanos? No para ello, porque bueno, el sistema de partidos uruguayos hace mucho tiempo, esto como politóloga, que se dividió entre un bloque de izquierda y un bloque de derecha, y muchas veces siento que equivocadamente los partidos de la oposición juegan a ver quién está más a la derecha. Es un error, yo les aconsejaría escorarse al centro, pero no les voy a dar consejo, allá ellos con las elecciones, pero están compitiendo, ¿no? El discurso anti-ley trans, pro-militar, el discurso de Javier García está muy a la derecha. Y la verdad es que cuando las fuerzas conservadoras de un país se vuelven muy de derecha, generan una presión a la derecha. Yo me gustaría que la oposición entendiera lo que está pasando en Brasil. Porque los mismos partidos que eran ideológica o políticamente similares a lo que son hoy el Partido Colorado y el Partido Nacional en Brasil, el PSDB de Fernando Henrique Cardoso y el PMDB de Temer, esos mismos partidos cometieron los errores que llevaron a Bolsonaro a presidente. Pues mire que Bolsonaro tiene su propio partido, ¿no? Ya no necesita más a estos partidos. Entonces, cuando uno ve a Sartori, cuando uno ve a Manini Ríos, yo diría que ese campo político, que es el campo de los partidos fundacionales, los partidos tradicionales, tiene que poner mucho las barbas en remojo y hacer un buen aprendizaje mirando al norte de lo que le pasa a democracias frágiles como las nuestras. Me quedó claro lo que dijiste de Manini Río. ¿Deslizaste a Sartori también en ese mismo porqué? Para mí es inadmisible que una persona que no haya votado en el Uruguay se presente como candidato a la máxima responsabilidad política. Eso no hay manera de impedirlo, pero es raro y es muy extraño a la cultura política uruguaya, ¿no? Que una persona, ya no digo que haya tenido una carrera política consistente, digo que haya cumplido con la mínima obligación política, que es votar en las elecciones, habiéndolo podido hacer. Obvio, es una persona que tiene recursos, que podía haber viajado. Entonces, ese involucramiento tan rápido en la política, sumado a toda esa masa de dinero que está volcada a la política, me preocupa y mucho. He hablado con los blancos. A mí me parece que hay que votar la ley de financiamiento de partidos ahora para prevenir que tengamos un fenómeno de entrada de dinero en la política incontrolable, porque la verdad, en este momento es incontrolable. Es incontrolable el origen de los fondos, ¿no? Después la Corte Electoral podrá pedir recibos de cómo pagaron esto, cómo hicieron esto, pero creo que ellos mismos, el Partido Nacional, está viendo cómo la presencia de un millonario en política termina a ellos mismos inflacionándole todos los costos internos. Yo lo miro con gran preocupación, lo de Sartori, no me lo tomo livianamente. Uno diría, estas cosas al Uruguay no le pasaban. Me refiero, supongamos que Sartori ganara la interna, ¿no? Y que fuera el Frente Amplio contra Sartori. Hoy la tapa del país hablaba de una encuesta en donde aparecía como dos. Sí, no, tiendo a pensar. ¿Crees en las encuestas? Pero sí, por supuesto, sí. Siempre trato de hacer una media entre todas. Igual en este momento hay demasiadas diferencias entre las encuestas, pero tiendo a pensar que esa idea nuestra de que en el Uruguay no pasa o en el Uruguay no pasaba, deberíamos tomárnosla con un poquito más de calma. Y creo que también hay algo que hace muy mal la oposición en este momento, que también lo vi en Argentina y también lo vi en Brasil, y es hacer campaña política con el que todo está mal, con el país está en un caos, el país está en la crisis. No se juega con esas cosas, no se juega con la autoestima de los uruguayos, que mucho nos ha costado aceptarnos como un país que crece, como un país que tiene posibilidad. Eso al uruguayo depresivo le llevó muchos años. No te digo convertirse en el nuevo uruguayo, pero ser un tipo más feliz, menos depresivo y con más perspectiva de futuro. Entonces no se puede lucrar con la autoestima de los uruguayos para hacer campaña política. Eso me parece horrible. Entonces, muchas gracias por estos minutitos. Te hice pasear por todos los temas, hablamos de todo, una fenómena. Te hago una pregunta, porque yo soy, te cuento algo, ¿no? Yo soy muy de abrirle la heladera a la gente cuando llego a las casas, ¿viste? A Martínez se lo hicimos, se acordarán también. Quiero abrir la puerta del despacho para ver qué hay adentro. Vengan, si me dejas. Permiso, buenas tardes, ¿cómo estás? Solamente quiero decir nombre, ¿cómo te llamas? Andrea. Andrea está muy contenta de que estemos acá adentro. Chiquilinas, las dejo trabajando muy bien, no te voy a molestar, te veo muy concentrada. ¿Tenés café acá? No, pedimos café. Pedimos café. Chiquilinas, Santi, ¿me bancás? Vamos a pedir un cafecito, nos quedamos acá si les parece. Me avisan ustedes si tengo que dar una vuelta o tengo que hacer Dale, algo. Daro. No se me queda acá. Completó la merienda. Sí, totalmente. No, imponente. Siempre se está metiendo por todos lados, ¿eh? Dentro de poco se mete en el baño, no sé. Tiene pase libre. Totalmente.